Hey, ¿qué onda, banda? Aquí Mauricio Solórzano a las 9 de la noche en la Ciudad de México. En esta ocasión nos visita el artista y crítico de arte Quetzal Zanpüte, experto en sincretismo temporal y semántica especulativa. Y por el otro lado tenemos al Barón de la Lumière, quien estará interpretando algunas melodías de fondo durante esta sesión. Willkommen Quetzal. Ich denke, Ihr Spanisch ist besser als mein Deutsch. Wollen du in Spanisch sprechen? Ja, natürlich. Claro que sí. En uno de tus artículos, específicamente en el compendio Art-Texto, hablas de la caducidad del arte como concepto. ¿Podrías abundar un poco sobre esa aseveración? El desarrollo de los medios de comunicación y el alcance de estos desde mediados del siglo anterior hasta nuestro día ha catapultado la capacidad de producción de mensaje y de información de una manera psicótica. El exceso de idea ha drenado la capacidad del mismo ser humano para comprenderla. ¿Te refieres a la teoría del post-impasse en los usos del lenguaje? No específicamente, pero sí como una categoría de conceptualización articuladora de significado. El arte como pluriconcepto de idea y de categoría era la última columna vertebral que había estado dando coherencia a la actividad creativa y expresiva, ya que tanto la política como religión e incluso filosofía, como estructura de organización del pensamiento, solo han venido degradándose en la historia de la humanidad. Sin embargo, la intención creativa ha sido trastocada a causa del exceso de canales de producción y difusión de mensajes. En los años 60 y 70, en su respectiva área de análisis y reflexión, tanto Guy Debord como Jean-François Lyotard solamente reconocieron el mal que se había gestado en Europa durante la explosión industrial. El sueño marxista irónicamente representa la subcultura pop en el subconsciente de la masa idealista. El arte está en todos lados y en ninguna parte. Es la afirmación de la negación, es el post-espectáculo, la democratización de la creatividad y la creación de arte en el mundo es cada vez más irreflexiva, ubicua, exacerbada y mimética. La autenticidad y la originalidad se diluye en un marasmo de pieza y concepto idéntico carente de una ecuación que quizá distinga al auténtico artista y legitimador del mismo concepto. En el documento hablas de un sistema ideal y utópico de parámetros con los que la obra de arte debe de cumplir. Me parece que la pieza de arte solo puede ser en tanto que tenga una dimensión expresiva que cumpla con cierta característica. Número 1. Que desarrolle un comentario social que haga referencia directa a la condición del ser humano en el contexto que la obra se da. Número 2. Que sea resultado de un trabajo de reflexión profunda, el cual se refleje en la misma obra. Número 3. Que no requiera de fechas ni explicaciones técnicas, es decir, que se sostenga por sí misma en tanto objeto o idea. Número 4. Que refleje un grado de maestría técnica
pero al mismo tiempo algo de inocencia y absurdo. Número 5. Que tenga una dimensión estética en el que la pieza y el concepto se amalgamen, potencializando su discurso y significado. Número 6. Que sea el resultado de un proceso gradual de exploración, investigación y madurez del artista. Y por último, número 7. Que en ella se reconozca el absurdo de la vida y la paradoja de la existencia. Sin embargo, en una conferencia en Art Basel en Miami, tú mencionaste que el arte no debe de cumplir con ningún tipo de regla. ¿No crees que te contradices un poco? Bueno, sin duda, pero el ser humano tiene que adaptarse a las necesidades del mercado y ser flexible a las circunstancias y al contexto en el que se encuentra. Por otra parte, de alguna manera lo que señala el texto es el vértigo acelerado de la producción y la apreciación prematura que se da gracias a los espacios virtuales o digitales de exposición y los canales de comunicación actuales. Bueno, efectivamente, por un lado, el tiempo de maduración y la experiencia de vida están subvalorados. Y por el otro, el reconocimiento de la evolución del trabajo conceptual, técnico y estético que define a un creador ha perdido su sentido. En la actualidad, lo que queda es hablar de lo que se habla. Reconocer que el metalenguaje está permeando todo y que somos simplemente un urbano social. Muchas gracias por tu tiempo y por esta reflexión que nos has regalado y compartido. Genau, danke Mauricio.